Hola, hola, ¿cómo están? La semana pasada les contamos que en la Universidad de Oxford se está desarrollando una vacuna para el COVID-19 y ya estaría lista para la prueba en humanos. 550 personas sanas se han ofrecido como voluntarios y empiezan en estos días las pruebas. Si todo va bien, en septiembre tendríamos ya finalmente la vacuna contra el COVID-19. Y este es un tiempo récord que nunca se ha dado en la historia. A lo largo de todas las pandemias que han habido en la humanidad, que han sido alrededor de 20, y lo curioso, fíjense esto, es que todas se han dado alrededor del año 20 de cada siglo. La primera peste que registra la historia fue una epidemia que se documentó como la plaga de Atenas. Una enfermedad cuyos síntomas eran fiebre, sed insaciable, manchas rojas y pústulas en el cuerpo. Ardían de tal forma que el paciente no soportaba la ropa ni las sábanas. La peste llegó a Atenas 430 años antes de Cristo y en 4 años mató a 1/3 de la población. Los testigos de la época hablaron de epidemia por primera vez y se cuestionaron sobre la desaparición del género humano. La plaga de Atenas comenzó en Etiopía, atravesó Egipto, el Imperio Persa y llegó a Grecia por las rutas comerciales desde las costas del Mar Negro. Conocemos de esta plaga gracias a los escritos del militar e historiador Tucídides. Describió la manera en que una ciudad asediada por una epidemia perdía sus criterios, sus referencias. Había desorganización, desbandada moral y religiosa. No se creía en nada o, al contrario, se buscaba cualquier divinidad para rendirle culto. Desde entonces hasta ahora han habido más de 20 pandemias y todas se han producido alrededor del año 20 de cada siglo. Las peores han sido la peste negra, la viruela, el cólera, la gripe española y la actual, el nuevo coronavirus. La peste negra o peste bubónica fue una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Es endémica de Mongolia, donde hasta el día de hoy las personas se contagian por comer carne de marmota. La enfermedad llegó a Europa en 1320, cuando comerciantes musulmanes y chinos llegaron en barcos hasta Venecia. A bordo traían especies y seda, pero también viajaban ratas negras, cuyas mínimas pulgas transmitieron la enfermedad a los humanos. La peste podía transmitirse de hombre a hombre mediante gotas de saliva, aire infectado y en una forma doblemente más grave porque afectaba rápidamente el pulmón y porque era mucho más contagiosa. La peste se transmitía muy fácilmente durante los velorios que reunían a las familias y a los vecinos alrededor del cadáver. La muerte negra, como también se le conoce, está asociada a la bacteria Yersinia pestis. Provoca la inflamación de los nódulos linfáticos en los ojos y órganos sexuales, y cuando avanza en el cuerpo, irremediablemente produce necrosis o muerte de los tejidos. La peste negra me pareció uno de los peores dramas de la historia de la humanidad. Mató al menos a 1/3 o tal vez a la mitad de la población europea. En 1348, cuando la peste negra alcanzó su máximo apogeo, se empezó a aislar las ciudades por un periodo de 40 días mínimo y se implementó un sistema de limpieza con la incineración de los cadáveres. Con esto bajó el número de muertes y poco a poco se debilitó esta terrible enfermedad que a lo largo de la historia ha matado a más de 200 millones de personas. La viruela tuvo su principal brote en 1520, durante la conquista de América. El conquistador español Hernán Cortés y su ejército trajeron la enfermedad a América con la conquista del Imperio Azteca. En tan solo un año, la viruela mató a 56 millones de indígenas, una enfermedad que habría tenido su origen en el África. Es muy probable que justamente este virus haya venido más que de Europa, de alguno de los esclavos africanos que venían con ellos. Lo bajaron en tierras mexicanas y de ahí comenzó a esparcirse la enfermedad. ¿Pero por qué razón los europeos no murieron? Porque los españoles ya tenían inmunidad para ello. La viruela atacó no solo a los aztecas, arremetió contra los taironas en Colombia, los incas en Perú y los mapuches en Chile y Argentina. La población en América era una población virgen,
que no había estado en contacto con esos microorganismos. Entonces no generas anticuerpos, por eso fue tan devastador y tan mortal la epidemia. La viruela se propagaba a través de las más ínfimas gotas de saliva que expulsa una persona infectada al toser o estornudar. Al inhalar una sola gota se provocaba una infección mortal, fiebre, dolor muscular y erupciones que terminaban en llagas y pústulas infectadas. Cuando la viruela te infecta por completo, las erupciones de la piel aparecen también en el interior del organismo. En la garganta, en los pulmones, el esófago, el estómago, los intestinos. Es terrible. No hay tratamiento, solo se puede intentar mantener cómodo al paciente. Historiadores señalan que la viruela mató de 2 a 3 millones de aztecas en los primeros 16 días de la pandemia y a lo largo de la historia aniquiló a 300 millones de personas. La erradicación de la viruela en 1980 fue uno de los mayores éxitos de la medicina. Fue la primera enfermedad combatida a escala mundial con campañas de vacunación, vigilancia y prevención. El cólera fue el gran asesino del siglo XIX. Provocó la muerte de 10 millones de personas. El primer gran brote ocurrió en 1817 en la India, propagándose por Indonesia, Tailandia, Singapur y China. Dos fenómenos explican su aparición: el aumento demográfico en las metrópolis en las que hay un acumulamiento y cuyas condiciones de higiene son defectuosas, y el crecimiento de transporte, que explica que el cólera llegó de Asia y más precisamente de las orillas del Ganges. Para 1820, el cólera estaba en casi toda Europa, Estados Unidos, África y América del Sur. La enfermedad se contraía ingiriendo alimentos o agua insoluble que previamente había estado en contacto con heces humanas infectadas. Provocaba diarrea con dolor abdominal, vómitos, deshidratación y finalmente la muerte. Es extremadamente virulenta y afecta a niños y adultos. Ver de repente un cadáver con los ojos hundidos, la piel recogida, la lividez cadavérica y placas azuladas en la piel. Entre los observadores desencadenó un pánico cuasi proverbial. En 1922, el médico español Jaime Ferrán descubrió la vacuna, pero hasta hoy hay brotes en zonas donde la pobreza y la falta de higiene convierten a la población en víctimas vulnerables. La peste neumónica, mal llamada gripe española, porque España fue uno de los últimos países a los cuales llegó, surgió en Kansas, Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, en 1918. Se propagó rápidamente a Europa con la llegada de las tropas estadounidenses en apoyo de los aliados. Los soldados llegaban al puerto francés de Brest, donde se dio el primer contagio, y luego pasó al Reino Unido, Alemania, Italia y finalmente España. En su recorrido contagió a 500 millones de personas en todo el mundo. En España esta gripe causó estragos. Se calcula que falleció el 1% de la población española de la época. La ciudad más golpeada fue Zaragoza. Aunque su alcalde decretó una cuarentena, el párroco llamó a la población a jornadas de oración en la catedral, provocando contagios masivos. ¿Cuál fue el problema? Pues como no se respetaron las más mínimas normas de aislamiento para evitar la propagación del virus, las muertes fueron entre 5 y 10 veces mayores que en el resto de ciudades españolas y se cebó principalmente entre la gente joven de 21 a 30 años y sobre todo entre las religiosas, religiosos y médicos que atendieron a los enfermos. La epidemia de la gripe española fue causada por un brote del virus de la influenza, del subtipo H1N1. Los infectados empezaban con una ligera tos, fiebre, malestar general, bronquitis y acababa en una neumonía mortal. En aquel entonces también se usó el aislamiento social y protocolos de higiene al no existir otra cura. Un comunicado de la época señalaba lo siguiente. La infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc. Un virus que se pegaba igual, un virus contra el que se luchaba igual. Leamos, se abstengan de celebrar fiestas y reuniones. Que se abstengan de permanecer en locales cerrados donde se reúne mucha gente. El aire, el agua o la luz son los mejores desinfectantes. ¿Por qué se llamó la gripe española? Recordemos que el mundo estaba en guerra. En Europa, uno de los pocos países que no participaba fue España, donde hubo un contagio masivo. Fue por eso que este país difundió mayor información sobre esta pandemia
mientras que los países en guerra evitaban difundirlo para no desmoralizar a las tropas ni mostrarse débiles ante el enemigo. Fue recién en el 2005 que se logró descubrir la secuencia genética de la gripe española y se reveló que provoca una reacción excesiva del sistema inmunitario, muy similar al COVID-19. Hoy, la gripe española es considerada la gran pandemia del siglo XX. Mató en un solo año entre 40 y 50 millones de personas en el mundo. La historia del nuevo coronavirus ya la conocemos. Apareció en diciembre del 2019 en China. Ha infectado a casi 3 millones de personas y acabamos de sobrepasar los 200.000 muertos. Un virus que la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente, se demoró en calificar como pandemia. Una tragedia adicional a esta crisis es todo el dolor que podría haberse evitado con una acción rápida y decisiva. Este es un desafío que requiere liderazgo, transparencia y urgencia. Bueno, y lo lógico sería que esta patente se comparta con todos los laboratorios del mundo, porque evidentemente un solo laboratorio, que es este laboratorio italiano que está trabajando con los científicos de la Universidad de Oxford, no se van a dar abasto para abastecer, valga la redundancia, a todas las personas en el planeta que necesitamos esa vacuna.